Buenas noches. Que el Señor permita que podamos tener un hermoso año nuevo, cada uno en nuestra familia y sobre todo en nuestra congregación. Que Él sea el que vaya guiando cada una de estas vidas y que sea realmente un año donde podamos estar juntos alrededor de nuestro Señor como familia espiritual que somos. Y si no tenemos muchos chicos hoy, pero si les preguntaríamos a los que hay por qué esperan el fin de año y el principio de año, ¿qué les parece? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, tal vez sería por los regalos más globalmente, ¿no? Porque esto agarraría Navidad y Reyes, estas fechas que 12 días separan una de la otra, que tienen tanta carga de tradiciones, de siglos, algunas, otras no tanto. Pero justamente en estos días qué bueno que es reflexionar sobre estas cosas y sobre estos regalos, ¿no? Hemos estado viendo bastante en estos últimos días sobre la Navidad, el regalo de Dios dado desde el cielo para la humanidad. Y como decía recién Sergio también, seguramente si este fin de semana le diríamos algo a los chicos, todos los chicos en las noticias y todo eso salen esperando a los Reyes el día domingo a la noche o el lunes por la mañana. No tengo muchas escenas de la niñez en mi mente. No sé si a ustedes les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero hay algunas que sí y han quedado muy marcadas, especialmente una que vino otra vez, volvió a mi memoria, estaba allí guardadita, se ve, porque por algunas cosas que había estado leyendo y haciendo, vinieron a mi mente para que tal vez podamos reflexionar juntos sobre esto. Y fue algo que me sucedió, calculo que más o menos tendría entre 4 y 6 años. Me acuerdo exactamente el lugar donde estábamos, el lugar de donde nos congregábamos, nuestra familia, hasta los 9 años de edad vivíamos en Benavides, aquí en la provincia de Buenos Aires, al lado de Tigre. Y todos los años, como seguramente aquellos que tal vez tienen muchos años en las iglesias, se hacían esas obras navideñas muy armadas, donde había un montón de gente, ¿no?, que participaba y demás, ¿no? Y me acuerdo que estaba el lugar así como aquí, pero estaba dividido por un telón y ahí atrás, en esa partecita medio escondida, estábamos todos los chicos más chicos, esperando que los grandes ensayaran toda su parte y demás, nosotros esperando ahí, sentaditos, un par de bancos similares a esto, y todos sentaditos allí, entre 4, 5 y 6 años teníamos todos, y entonces esperábamos que los demás ensayen para que nos tocara el turno de entrar y cantar y hacer todas esas cosas que generalmente hacen los más chicos, ¿vieron? En esos momentos de esas obras de Navidad. Y entonces recuerdo que uno de ellos, la verdad que no recuerdo cuáles eran esos chicos, pero me acuerdo exactamente de qué hablamos. Uno dice, ¿te diste cuenta que Papá Noel no existe? Entonces otro dice, ¿cómo decís eso? Sí, yo me di cuenta. ¿Y qué vos te diste cuenta? El año pasado me di cuenta y empezó a contar que lo había visto a su papá, a su mamá, no recuerdo exactamente, pero empezó un debate ahí de pequeñitos de entre 4 y 6 años sobre todas esas cosas que nos dicen desde niños, ¿no? Y me acuerdo que en esa conversación tan inocente y tan infantil, sin embargo, se plantearon algunas cosas que de cierta manera nos tienen que llamar la atención. ¿Saben por qué? Porque éramos todos niños, algunos hijos de creyentes, otros que venían a la escuela bíblica del barrio, donde empezamos a discutir. Algunos decían que sí, que existe, que no puede ser que no, que sí, que no. Y ahí salió el tema de Papá Noel, salió el tema de los Reyes. Pero ¿saben qué salió también? El tema del nacimiento de Jesús. En esa discusión infantil salió la discusión de cuáles cosas eran realmente verdad y cuáles no. Y a veces por ahí los adultos, que muchas veces cometemos el error de pensar de que los niños piensan como adultos, ¿no? O que podemos pensar como niños porque alguna vez lo fuimos, a veces nos pasa también con las mascotas y los animales. No nos damos cuenta que hay cosas que se van poniendo en el corazón. Y quiero aclararlo de entrada. Antes de seguir, quiero aclarar algo. Ustedes saben que soy padre de familia, 5 hijos.
los momentos más lindos que recuerdo con mis padres de este tipo de cosas ha sido en Reyes, donde mi papá nos hacía preparar los baldecitos, el pasto para los camellos, las copitas, espero que esto quede grabado, que mi papá lo vea después, porque siempre me pregunté, una vez que supe, ¿quién se tomaba las copitas, no? Las copitas del Jerez, o no me acuerdo qué ponía, 3 copitas ahí ponía, ¿no? Y era como que la Navidad era el regalito más o menos, pero los Reyes era el regalo. Un año vino el tobogán, otro año vino el sub y baja, éramos 3, más o menos con 4 o 5 años de diferencia, entonces era el regalo para todos. Y otro año vino la calecita, es decir, los jueguitos para todo, Reyes era, wow, el momento. Y lo disfrutábamos. Y veía cómo mi papá, hasta que un día, bueno, llovió, me acuerdo, un día de Reyes, entonces preparó todo adentro, y yo le decía, pero ¿cómo van a entrar? ¿No? Entonces ahí era como que me entraba la duda, afuera todo bien, pero ¿cómo iban a entrar los camellos acá adentro? ¿No? Bueno, todas esas cosas que de chico nos planteaban y nos decían de la cerradura y no sé cuánta cosa, para que podría seguir el tema adelante, ¿no? Es decir, que no estoy diciendo y tampoco quiero llegar a los extremos como lamentablemente a veces se ve en los sitios cristianos en Internet. No sé si esta vez presté más atención, pero he visto tanta violencia este fin de año, con el asunto de la Navidad, con el asunto de Papá Noel, con el asunto de los Reyes, tanta violencia en sitios cristianos sobre que era del diablo, o que el rojo del diablo es de papá, tantas cosas que realmente es feo ver la pelea que muchas veces suscitaba entre cristianos. Cuando en realidad no nos ponemos a mirar y a profundizar en las Escrituras, y qué bueno que es, y más allá de la forma en que cada padre, cada familia maneja esto, cada tío, cada abuelo, cada mundo que es cada familia, a los cuales se tiene que respetar, son formas y uno las respeta, pero qué importante es el poder detenernos un poco siempre en las Escrituras, para que seamos nosotros mismos también lo que les expliquemos a ellos cómo son realmente las cosas. Siempre me quedó esa conversación entre niños tan pequeños que éramos sobre aquellos que se enteraron cosas por amiguitos y se enojaban. Había varios que se enojaban porque le decían eso y otros que se enojaban con sus padres. Se sentían que los habían mentido, ¿no? Entonces, qué interesante es ver esto, de que nosotros, más allá de cuál sea nuestro modismo, nuestra cultura, nuestras costumbres, que también tenemos la responsabilidad de contarle las cosas como son a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros ahijados, a quienes sean, que nos toque tener, vivir, convivir o quienes sean, pero siempre mostrándoles qué dice la Biblia. Y también mostrándole cuáles son aquellas cosas que son netamente culturales y cuáles son aquellas cosas que son netamente bíblicas. Porque hay una gran diferencia entre Papá Noel y los Reyes Magos. Y la gran diferencia es que el primero es un personaje inventado para una campaña comercial hace muy poco, 1931, y otro tiene que ver con un relato que encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios. Y tenemos total fe en que si aparecen en la palabra de Dios es porque Dios así lo quiso. Si Mateo es el único a quien Dios le encomienda allí en el capítulo 2 la tarea de hablar sobre estos magos que vinieron de Oriente. Pero qué bueno es más allá de esto que uno puede hacer por cultura, por lo que sea. Estaba mirando que el tema de los zapatitos prácticamente en ningún lado del mundo, salvo Argentina, está. Son muy pocos lugares en el mundo que hablan de los zapatitos, en otro país hablan de otra cosita, en otra... se van haciendo, cada cultura va haciendo esto, poderles aclarar que en este caso estamos hablando de un acontecimiento que sí sucedió. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo contamos, lo van a buscar en otros lugares o lo van a googlear y ahí van a encontrar que los Reyes Magos es una leyenda, por ejemplo, cuando en realidad están en la palabra de Dios y aparecen en Mateo capítulo 2. Pero qué bueno es que al mismo tiempo podamos saber de por qué Dios ha permitido que la historia esté.
Si uno se va al final del libro de Juan, Dios le reveló a Juan que ponga algo de que todo lo que está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en el mismo Juan, es lo que Dios permitió. ¿Por qué? Porque dice que no alcanzaría el mundo para albergar tantos libros de todo lo que Jesús hizo. Pero lo que sí permitió que se escriba, tanto de Mateo, tanto de Marcos, tanto de Lucas, tanto de Juan, lo permitió para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y justamente esta parte de los magos de Oriente está en el Evangelio según San Mateo, es decir, en este pasaje que Dios ha permitido, o en este libro, que no solo inaugura el Nuevo Testamento, sino que también era justamente el dirigido al pueblo escogido desde la antigüedad, al pueblo de Israel, para que viesen que en Jesús se cumplía todas las profecías. Que Israel, como Israel, no lo recibió, Juan lo dice claramente en el capítulo 1, versículo 12, pero que sí, él venía cumpliendo todas las profecías. Y los magos formaron parte del cumplimiento de todas esas cosas. Y por eso estos regalos que desde niño esperábamos tanto, tienen un vínculo maravilloso con la obra de Dios. Porque en la Navidad estamos recordando, como ya hemos visto, el momento en que Dios nos regaló a su Hijo por cada uno de nosotros. Pero en el Día de Reyes, que de ahora en más ya no lo voy a llamar más Reyes, porque vamos a ir a la Escritura, nos está hablando del regalo que podemos dar a ese que vino por nosotros, a ese que vino como regalo de Dios. Mateo capítulo 2, versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ya acá tenemos la primera corrección que siempre tenemos que decir. En ningún lado dicen que eran reyes, simplemente magos. Y es interesante ver, porque hablar de magos a los judíos no era algo sencillo. Cualquier judío que escuchaba la palabra mago se le podrían un poquito los pelos de punta. ¿Por qué? Porque ellos eran justamente lo que han estado especialmente en aquellos lugares donde el pueblo de Israel fue maltratado. Tal vez uno de los lugares donde más se mencionan los magos, ¿dónde fue? Egipto y Babilonia. Justamente los dos lugares donde Israel estuvo esclavo, en uno 430 años y en otro 70 años, 500 años en total entre ambos. Y el relato de Mateo nos habla que posiblemente de aquellas tierras venían estos magos. Es decir, que tenían cierta relación con aquellos que vivían en el momento tal vez del libro de Daniel. Por supuesto, 600 años después, heredada o pasado de generación en generación. Dice que ellos vinieron del oriente, tampoco tenemos la información. Tampoco, por eso vamos despejando cosas. No eran reyes magos, solamente eran magos. Tampoco nos habla de un número, habla en plural, por lo tanto serían 2 o más. Por ejemplo, hay quienes piensan, los ortodoxos piensan que eran 12, otros hasta 60, que eran los magos que venían de Oriente, ¿no? La tradición habla de 3 y hay una tradición por ahí que después se fue perdiendo de 4, pero que el cuarto no llegó nunca, se perdió haciendo el bien a la humanidad, entonces no llegó, hasta han hecho películas y demás con esto, que son todas cosas que han surgido, algunos se ríen, que han surgido alrededor de los siglos, pero nunca nos dice el número. Y este número se lo ha querido familiarizar, ¿por qué? Una de las cosas es por la cantidad de regalos que trajeron, ¿sí? Aunque hoy me asombraba en un sitio de investigación, hay un sitio muy importante de investigación científica que habla de muchísimo dinero, de muchísimo oro, de muchísimo incienso y de muchísima mirra. Hablaba hasta de kilos y kilos. Es decir, traído, pero... Es decir, que José y María hubiese sido millonario, pero para toda la vida, si hubiese sido realmente eso, cosa que vemos en las Escrituras que no fue absolutamente en ningún momento así. Pero por eso es importante acá hablar que no hablando de nombres, tampoco de número, tampoco nombres. Todo esto fue con el correr de los siglos. 6 siglos después se le puso un nombre que tratara de identificar a las diferentes etnias por la cual se divide la humanidad. Ustedes saben que la etnia mundial se divide en 3.
Entonces se quiso identificar cada uno de esos magos con una etnia mundial. Si bien en el siglo pasado se habla de otra cuarta etnia, sin embargo, para aquel momento se hablaba de 3. Así que, en principio, tenemos la información en la palabra de Dios, que no eran reyes, que no sabemos cuánto era, ni tampoco jamás se menciona ningún nombre. Y mucho menos podemos afirmar en el dato bíblico de que vinieron cuando, un 6 de enero, o 12 días después de haber nacido el Señor Jesús. El hecho de que habla de que cuando nació Jesús vinieron a Belén no significa que llegaron enseguida. Más adelante vamos a ver que había pasado un buen tiempo ya. Hay muchos que piensan que pasó hasta 1 año y hasta 2 años por algunas cosas que pasan en este capítulo. Al final del capítulo que Herodes hace el viaje, vaya a saber cuánto tiempo le ha llevado, y que su partida fue posterior a que nació, porque dice, cuando Jesús nació en Belén, vinieron de Oriente, por lo menos salieron después que Jesús nació. Más todos los días que le llevó su tránsito, más todo lo que era detenerse en la caravana para descansar y demás, mucho tiempo. Entonces dice que llegaron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. También es muy interesante ver cómo muchísimos han invertido muchísimo tiempo en saber qué era esa estrella. Compartían esta semana el hecho del cometa Halley, ¿no? Cuando era un adolescente tuve la oportunidad de verlo. Dicen que pasa cada 75 años, así que no creo, salvo que sea como mi papá, no creo que tenga la oportunidad de volver a verlo, pero era un cometa que pasa allí en lo lejos, una lucecita que se va desplazando, y nada más. Hicieron cálculos para ver más o menos cuánto hace si pasó cada 75 años, vamos para atrás, entonces en el 12 a.C. pasó. Bueno, Jesús nació alrededor del 6 y el 5 a.C., así que no dan las fechas. Así que más allá de todo esto y que quisieron ver y que capaz que fue un eclipse y capaz que fue esto y capaz que fue lo otro, en realidad aquí la palabra de Dios nos está hablando de una estrella dirigida por Dios, guiando a estos hombres desde Oriente y que los iba a llevar no a una zona, sino a un lugar, a una casa. Ese era el poder de Dios que tenía para atraer a aquel que había creído. Estos hombres que se criaron seguramente en las ciencias, y esto también es llamativo porque generalmente pensamos que ciencia va por un lado y Biblia va por el otro, cuando en la Biblia está la base de la ciencia. ¿Hay ciencia en la Biblia? Claro que sí. El avance científico más grande que tuvo nuestro planeta ha sido cuando se tradujo la palabra de Dios a los diferentes idiomas. Ustedes pueden consultar en cualquier enciclopedia sobre el avance científico en el mundo y van a ver que el avance científico se manifestó cuando se traducía la Biblia. Por ejemplo, cuando se hizo la traducción al alemán, empezaron a hacer inventos los alemanes. Cuando se tradujo al inglés, empezaron a hacer los ingleses. Y lo pueden ver en las líneas de tiempo, cómo surgió y cómo creció de una manera impresionante. La ciencia fue avanzando cuando este libro fue traducido a sus idiomas y pudieron ver que aquí estaba la base. Hay muchísimos de estos inventos originales, por ejemplo, el que inventó el motor o la electricidad eléctrica, o la electricidad, van a ver que en sus inventos originales, al lado de ellos, están las fotos en alguna enciclopedia, hay un libro paradito al lado. Y ese libro, ¿saben qué es? Es la Biblia. Es la palabra de Dios. Es lo que ellos utilizaron y empezaron a leer y se dieron cuenta que, entonces si esto es así, entonces le dio el puntapié para poder empezar esto. ¿Por qué? Porque ciencia es conocimiento. ¿Y quién más que el que conoce todas las cosas porque Él las hizo, como es nuestro Dios? Y aquellos hombres, que eran como muchos otros, sin embargo pudieron captar algo, que era un mensaje importante. Y tal vez en su ciencia, al contemplar las estrellas y demás, se dieron cuenta que se estaban cumpliendo profecías, que eran muy llamativas, que era diferente a todo el resto de cosas que pasaban en la naturaleza, y decidieron venir allí. Creo que la mayoría conocemos el pasaje cómo continúa, cuando vinieron y preguntaron por el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos
A ver cómo es. No, a adorarle. Había un deseo de reconocerle como rey de ellos. ¿Cuántos ejemplos tal vez habrán quedado desde el tiempo de Daniel? Daniel llegó a ser el gobernador o el jefe de los magos. Lo que habrá quedado escrito, no sé si en los libros babilónicos, pero sí en el espíritu babilónico de lo que Daniel habrá representado, en que aunque pasaron 600 años, había evidencia en un pueblo pagano de que había y existía un Dios verdadero. Y esto nos habla también que estos magos son el resultado de un testimonio de personas. En ningún lado nos dice que Dios los llamó como tal vez llamó a otros en la antigüedad, como pasó con Abraham o con otros. Pero sí que ellos conocían y siguieron aquella estrella, que había un rey que había nacido y que ellos venían realmente a adorarles. Por eso, en algún momento, dice que se desviaron tal vez del camino o dejaron la estrella del lado y dijeron, bueno, ¿a dónde vamos? Y ya vamos al palacio, si buscamos a un rey, ¿dónde vamos a buscarlo? En un palacio y sin embargo allí no estaba. Por eso dice, versículo 3, oyendo esto el rey de Herodes se turbó. Estaba confundido, pero había algo que sabía y muy bien. Y toda Jerusalén con él. Esta parte me llama la atención. No solo Herodes, muchas veces en la historia pensamos Herodes, pero dice que toda Jerusalén se conmovió. Dice que toda Jerusalén se turbó. Es decir, ¿qué quiere decir que se turbó? Que no entendían qué estaba sucediendo. ¿De qué está hablando? Por un lado, está hablando de una cosa, pero pará, ¿algo? ¿No había algo de eso? ¿No sabíamos algo de eso? ¿Algo de eso no tenía que pasar? Por eso él convocó, dice el versículo 4, a todos los principales sacerdotes. No dejó a ninguno afuera, a todos. No a todos los sacerdotes, pero sí a los principales sacerdotes. Es decir, los que tenían mayor carrera, a los que tenían mayor preparación, a los que se sabían prácticamente el Antiguo Testamento de memoria, y también a los escribas, que eran los que hacían las traducciones o los que hacían, iban mirando los contenidos e iban dando las explicaciones. Y les hace una pregunta directa, según Mateo. Dice, les preguntó dónde había de nacer. ¿Quién? ¿El rey de los judíos? No, el Cristo. Fíjense cómo él enseguida dio vuelta a esto. Este tan esperado por el pueblo de Israel, pero tan pocos lo recibieron. Tantos fueron los que decían que esperaban que el Mesías venía, pero qué pocos fueron los que recibieron. Y sin embargo vinieron estos de tan lejos para hacer algo que no hicieron los de tan cerca, excepto los pastores en Belén, ¿no? Pero el resto, ¿quién adoró? Bueno, nos explicaba un poco Lucas el caso de Simeón, el caso de Ana. ¿Y los demás sacerdotes? Estaban ahora frente al rey. ¿Y qué hicieron? Declararon, ¡ah, vino el Mesías! No. Se callaron la boca, y aunque la respuesta fue buena en Belén de Judea, porque así está escrito el profeta. Y si bien aquí hay una transcripción de Miqueas 5:2, hay algunas cositas que no encajan con Miqueas 5:2. Después chequenlo en su casa, no hay tiempo ahora. Acuérdense de Miqueas 5:2, porque allá el pasaje es mucho más contundente. Le dice que en Belén, la tierra de Judá, donde Belén era una de las pequeñas, pero que de ahí iba a venir el Señor. ¿Qué le dicen ellos? De que no era la pequeña entre los príncipes de Judá y porque de ti saldrá un guiador. Ni siquiera se animaron a hablar con los términos exactos que Miqueas había escrito por temor al rey. Por la historia que sabemos de los sacerdotes y los reyes de aquel entonces, no se querían arriesgar a perder los derechos que tenían delante del rey ni a usarlo. Herodes era un hombre que cuando sintió que su hijo lo podía traicionar, lo mandó a matar. Todos sabemos después, a partir del versículo 13, lo que hizo con todos los niños menores de 2 años en la región de Belén, algo que se había animado solamente el faraón de Egipto en la antigüedad. Un hombre terrible,
un hombre sin escrúpulos y que pensaba que nada lo podía frenar. Sin embargo, tenía aquellos hombres y estaba turbado. ¿Por qué estaba turbado? ¿Porque tambaleaba su reino? ¿O porque se dio realmente cuenta de que estaba viniendo el Mesías justo cuando él era rey? Es llamativo ver que el título de rey se lo dio Roma. ¿Y sabe qué decía el título de Roma? Que Herodes era el rey de los judíos. Y aparecen estos muchachos de lejos diciendo que buscaban al rey de los judíos que había nacido. Y él que soñaba de que, bueno, todo ese poderío va a quedar en manos de sus hijos, de los que él dejara vivo, por supuesto. Y así fue, como después se dispersaron sus 3 hijos en las diferentes zonas de Judea y el norte y Galilea y demás. De ti, Belén, saldrá el Salvador. Herodes, ¿qué hizo? Versículo 7. Llamó en secreto a los magos. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjense, no los hizo llamar delante de todos los sacerdotes y escribas, a los cuales había consultado, sino que se los llevó aparte. Cualquier información que ellos dieran, que no sea escuchada. Que no sea escuchada por los sacerdotes, no va a ser cosa que unos sacerdotes se den cuenta. O quieran reconocer, wow, vino el Mesías, chau, listo, nos vamos. No. Algo que quería guardar él y pensaba que podía guardar en secreto aquellas cosas que Dios estaba poniendo en marcha. Quiere decir que Herodes conocía estas cosas, ¿eh? De hecho, él mismo habló del Cristo. No fueron los magos que lo mencionaron, sino él fue el que habló del Cristo, el Mesías. Y sin embargo pensó que su poder podía estar sobre todas estas cosas. Por eso, qué interesante es ver, cuando hablamos con nuestros niños, ver que aquellos hombres, guiados por una luz, vinieron a adorar al que consideraban el rey. Sabemos cómo sigue la historia. Indagó el tiempo y los envió a Belén y dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Por supuesto que eso era todo mentira, cosa que después Dios les reveló a ellos de que nunca más volvieran por su presencia, sino que había otro camino para no pasar por Jerusalén. Y es interesante ver que cuando ellos salen, dice versículo 9, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Era un cometa, pero se frenó. Se quedó ahí afuera esperando, ¿cuándo salen estos del palacio? ¿Se dan cuenta? ¿Qué era esa luz? ¿Una estrella? Bueno, muchas veces luces en la Biblia habla de estrellas, por lo que no existía el reflector, ¿no? Pero era una luz que estaba guiando tal vez a cierta altura, pero que iba mostrando cuál era el camino. Y no puedo dejar de pensar, cuando veo que la luz iba delante de ellos, en lo que el pueblo de Israel vivió, los 40 años que estuvieron en el desierto. ¿Y nadie de Israel lo vio? ¿Ellos solo veían esa estrella? Cuando iban por el camino, ¿nadie les llamó la atención que había una luz que se veía tan cercana y que iba guiando a personas por un camino? ¿No fue eso lo que hizo que, como decía en el versículo anterior, de que Jerusalén, toda Jerusalén se haya turbado? ¿No movió el corazón de las personas una obra tan maravillosa? Y hermano, la respuesta es que ni aún hoy despierta en muchos corazones esto. El saber que hay tantas pruebas de que Dios ha creado este planeta, de que hay tantas pruebas de que Él ha venido en carne en Jesucristo, tantas pruebas científicas que hoy van demostrando esto, y sin embargo el corazón del hombre sigue endurecido, aunque pueda haber una luz. Y por eso aquel hombre que cuenta la historia de Jesús, que pide a Abraham, por favor, que yo vaya de entre los muertos a hablar a mis parientes, la respuesta fue: no van a creer aunque te vean vivo. Que escuchen a los profetas, que escuchen la palabra de Dios. Allí está la novedad y allí está. Y este es el mundo al cual el Señor Jesús vino, sabiendo que el mundo era así,
pero igual lo hizo por amor de cada uno de nosotros. Y estos tres, ya terminando por una cuestión de horario, fueron los que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Dios los había guiado por el camino hasta el lugar de destino. Y aun cuando ellos se desviaron un poco del camino porque salieron del camino para entrar en el palacio, la luz los siguió esperando. Qué importante es esta imagen, ¿no? El hecho de cómo Dios todavía sigue esperando por tantas personas, por aquellos que aún todavía no le tienen como Salvador personal, pero también muchas veces espera por nosotros, porque nosotros no hacemos todo lo que tendríamos que hacer, esperando que nosotros también podamos disfrutar de Él, que nosotros podamos disfrutar de su obra. Él la obra la va a hacer igual con nosotros o sin nosotros. Pero Él desea que nosotros podamos disfrutar ese desarrollo, que nosotros podamos disfrutar de esto, porque justamente en eso consistía el poder llegar hasta la casa. ¿Por qué quería llevarlos hasta la casa? Porque en ellos estaba el deseo de adorar. Ellos iban a poder contemplar con sus propios ojos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el versículo 11 que al entrar en la casa, no en un pesebre, no en un establo, ya no estaban en ese lugar. Estaban en una casa alquilada, prestada, no sabemos, no lo dice la Biblia y no es interesante ese dato, pero sí que estaban en una casa y dice que la estrella se paró sobre esa casa hasta llegando donde estaba el niño, el versículo 9. Y al entrar a la casa, el versículo 11, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron sus presentes, oro, reconocimiento de Dios, del Ser Supremo, de lo más valioso, incienso, reconocimiento de que Él es el que vino a hacer la obra para que podamos llegar a Dios. El incienso era utilizado desde la antigüedad, dentro de la ley de Moisés dada, de hecho, o dentro de la ley dada a Moisés, que era lo que se quemaba para que acompañase la oración de los santos para la presencia de Dios. De hecho, eso estaba haciendo Zacarías cuando lo visitó el ángel para anunciar el nacimiento de Juan. Estaban todos orando afuera y Zacarías quemando incienso, para que ese olor grato se elevara con las oraciones. El Señor lo venía a hacer. Pero también trajeron mirra, símbolo del sufrimiento del Señor Jesucristo. Esto que se saca de árboles de Arabia y demás, esta zona, pero que era para, no solo como remedio para muchas enfermedades, sino también para embalsamar. Tenía que ver con la muerte, tenía que ver con la tumba, tenía que ver con el sufrimiento de muchas enfermedades de este tipo. Está simbolizando el sufrimiento que ese niño iba a tener. De alguna manera, aquellos hombres sintieron el deseo de adorarle, de seguir aquella luz, de adorarle, de postrarse delante de Él y reconocerle que Él era Dios, que Él era el único que lo podía llevar al Padre, pero que eso lo iba a hacer porque iba a entregar su vida en rescate por cada uno de nosotros. La historia de los magos es maravillosa. Por eso está en la Escritura, por eso Dios ha permitido que esté aquí, por eso permitió que Mateo pudiese contar todo lo que se debería contar. ¿Para qué? Para que justamente podamos ver qué espera Dios de nosotros. Dios nos ha dado el regalo en Jesús. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué desea Dios de nosotros? ¿Quiere que experimentemos esto? Creo que el Evangelio según San Juan justamente va a ampliar todo lo que pasó con los magos. Cuando habla de la luz que vino al mundo, cuando vio cómo fue anunciada esa luz y cómo se siguió esa luz y cómo esa luz vino al mundo, pero que fue rechazada, que no fue seguida. Aquellos sí la siguieron, a pesar de ser otros. Y Simeón, versículos antes, había dicho en el Evangelio según San Lucas, poco tiempo antes había dicho que este iba a ser luz para los gentiles. Es decir, luz para los no judíos.
Y los magos eran eso. Y somos cada uno de nosotros, eso también. Qué maravilloso es eso. Ojalá que Dios esté obrando en cada una de nuestras vidas. Mejor dicho, ojalá que dejemos que Dios obre cada una de nuestras vidas con el poder que tiene para hacerlo. Para que durante este año podamos seguir cerca de esta luz. Que no nos desviemos ni en el palacio ni en lo que podemos pensar que es la forma de Dios, sino siempre seguir la luz de nuestro Dios, aquella que ya tenemos dentro de nosotros, que es su propio Espíritu Santo que habita en nosotros desde que tenemos a Jesús en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que en primer lugar no nos desviemos del camino, pero por último, fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen ese camino, sino que fueran por otro camino hacia su casa. Dios a veces va a cambiar, tal vez tenemos un plan para este año, un plan que queremos hacer y qué nos gustaría concretar y hacia dónde ir y qué trabajo tener o qué proyectos de familia o aún proyectos en la iglesia. Pero ¿cuáles son los proyectos de Dios? Tal vez no nos va a hablar de la misma manera que habló con aquellos magos y era muy común que lo hiciera en ese instante porque todavía no se había escrito este libro. Pero sin lugar a duda en este libro vamos a encontrar lo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tener en plan este año. ¿Para qué? Para que podamos darle a Él todo lo que Él se merece, nuestra vida y nuestra adoración. Que el Señor nos bendiga.